Bueno, y yo comentaba que hoy día llamó mucho la atención que se decretara preemergencia ambiental en la región metropolitana en plena cuarentena, ¿no? Cuando efectivamente tiene que haber una disminución en la circulación de los vehículos y, por supuesto, en el funcionamiento de las industrias, que son también las que contaminan, tomando en cuenta que la ARM tiene tres fuentes contaminantes: el transporte, que es un 39%, la leña, que es un 38%, y las industrias, que son un 15%, según las especificaciones del Ministerio del Medio Ambiente. O sea, tomando en cuenta, si los autos son 39% y la industria es 15%, o sea, debería reducirse mucho más, tomando en cuenta que estamos en cuarentena, aunque la leña sigue usándose muchísimo, sobre todo en el sector oriente. Sin embargo, llama la atención todo esto, y para aclararlo, les cuento que un nuevo estudio en materia de movilidad fue realizado por el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile en conjunto con la Universidad de Stanford, donde midió la movilidad en cuarentena en las 38 comunas de la región metropolitana y si efectivamente ha reducido la movilidad desde su comienzo el pasado 15 de mayo. Además, se hicieron otros estudios en la región de Valparaíso, también en Ñuble. Queremos conversar al respecto para saber más. Ya está con nosotros Leonardo Basso, director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. ¿Cómo estás? Muy bienvenido, Leonardo, a tu nuevo ADN. Hola, Andrea. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Bueno, en primer lugar, yo estaba acá leyendo algunos de los resultados del estudio para comenzar en la región metropolitana, Leonardo, y el informe revela que en Santiago, desde la semana anterior a la cuarentena, la reducción de la movilidad solamente se redujo en un promedio de 31 a 34%, o sea, algo que es bastante impactante, tomando en cuenta que hace unas semanas atrás, cuando el ministro de Salud, Enrique París, asumió, ya lleva un mes, él decía que esperaba que se redujeran un 50% por lo menos la cuarentena en la región metropolitana, y esto demuestra que no fue efectiva entonces. En promedio, la respuesta es no ha sido demasiado efectiva. Lo que observamos ahora, lo que hemos observado más o menos, de manera más o menos constante, en las últimas 5 o 6 semanas de cuarentena, es que la movilidad se ha mantenido más o menos estable, y el nivel en el que está es muy similar a lo primero que se consiguió cuando se cerraron los colegios y hubo una cuarentena preventiva. ¿Sí? Después comenzaron a entrar algunas comunas en cuarentena selectiva, pero estamos más o menos en el mismo promedio que al principio, que en marzo. Y la verdad es que nunca ha sido más baja que eso, nunca, en ninguna circunstancia. Pero estamos hablando que si tú decretas una cuarentena y la movilidad se reduce en un 30%, no es cuarentena. Pensaría uno que no. En Milán, en la Lombardía, digamos, en Italia, la movilidad bajó en 80%. Así es que evidentemente la gente no está pudiendo cumplir con la cuarentena de la manera que todos esperábamos, que era un adormecimiento de la ciudad mucho mayor. Leonardo, ustedes en ese sentido, lo que ustedes han analizado, porque claramente me imagino que analizan distintos factores, ¿qué incide en que no se haya reducido, al final nunca, por decirlo así, la movilidad en más de un 30 o un 34% en la región metropolitana? Uno hace varias observaciones. La primera observación es que si uno mira el gráfico, donde tenemos comunas seleccionadas para tener variedad, hay una primera bajada de movilidad cuando se cierran los colegios. Es evidente que está asociada a los colegios gran parte de esa baja de movilidad, que varía entre 20% en comunas más vulnerables y periféricas y hasta 40% en las comunas del sector oriente. Ahí están estos procesos de cuarentenas intermitentes, y cuando esas se liberan, uno en mayo ve un aumento de movilidad, se ve un aumento de movilidad, una guatita, que coincide bastante con la crisis posterior que sigue de contagio. Y después, cuando volvemos a la cuarentena total, volvemos al 30-40%. Ahora, hay diferencia entre las comunas, y esto es bien central. La movilidad baja solo 20% en La Pintana, por ejemplo, y baja 45% en Vitacura. Entonces eso comienza a dar una primera luz de las explicaciones, posibles. Esto seguro es multifactorial, económica. Pero una es precariedad. Las comunas que son más vulnerables y que además son más periféricas, primero, tienen mayor precariedad, es decir, la gente necesita moverse de todas maneras para generar ingresos. Muchas veces esos ingresos son ingresos que se generan día a día,
que implica que además tienen que moverse día a día para ir y proveerse de alimentos. Y además lo otro que ocurre es que los servicios en las comunas periféricas están mucho más lejos. La forma en que a mí me gusta ejemplificar esto es que en el sector oriente muchas veces la gente puede caminar 2 cuadras, 3 cuadras y encuentra una farmacia. Y eso no ocurre así en comunas que son más periféricas. De todas maneras. De hecho, acá estaba... también, perdón, dígame más. No, que estaba leyendo lo que tú decías, que es súper importante los porcentajes, porque por ejemplo en Huechuraba se redujo en estas últimas 3 semanas entre un 36 a un 46%, en Maipú entre un 23 a un 30%, en Ñuñoa entre un 34 a un 41%, en Santiago Centro de un 34 a un 37%, y en promedio en toda la región más o menos un 31 a un 34%. Entonces ahí efectivamente, leyendo el estudio, o sea, se demuestra que tiene totalmente relación al nivel socioeconómico de las personas y que no pueden cumplir las cuarentenas porque tienen que comer final, ¿no? O sea, y acá también, y te lo pregunto, por los análisis que ustedes han hecho, ¿qué responsabilidad hay acá por parte de la autoridad, por una parte, y por otra de la ciudadanía en el cumplimiento de las cuarentenas de la región metropolitana, para después ya pasar a las otras regiones? Si uno mira la tabla donde están ordenadas las bajas de movilidad, la relación que eso tiene con nivel socioeconómico es casi perfecta. Y entonces uno no puede hacerse eso al respecto. Es evidente que así es. Y por lo tanto, acá el problema más grave es que en algunas zonas no se ha ayudado lo suficiente a la gente para que pueda cumplir su cuarentena. Esto tiene mucho más que ver con ayudarlos que en medidas coercitivas. La gente no ha podido no hacerlo, o sea, no ha podido quedarse en sus casas. Ahora, hay varias medidas que tomar. Yo creo que había que tomarlas todas de manera urgente. Ayuda directa, mejores servicios, un mensaje comunicacional que es re importante, porque la situación es tan precaria para tanta gente que incluso si se le entrega un aporte directo en dinero para tratar de decirles quédese en su casa este mes, la gente tiene poca seguridad de lo que va a ocurrir al mes siguiente y al mes siguiente. Y cualquier aporte va a ser ahorro, pero voy a seguir preocupándome de qué es lo que va a pasar más adelante. Entonces la incertidumbre es muy tremenda. Esa incertidumbre hace que yo no me confíe y por lo tanto voy a salir a intentar trabajar igual. Uno de lo que observa en estudios que son un poquito más extensos y detallados, que llamamos estudios territoriales, es que los movimientos han cambiado. O sea, efectivamente las entradas al eje Alameda Sector Oriente bajaron muchísimo, pero hay otras zonas en los que los ingresos subieron con respecto a una semana normal en cuarentena. Y eso quiere decir que la gente se está moviendo a ciertos subcentros donde pueda ejercer algún tipo de actividad económica, aunque posiblemente muy informal. Así es. Y lo otro también, Leonardo, que es importante, son 2 cosas. Uno que tú mencionabas, por ejemplo, yo comentaba a un amigo mío que postuló al IFE hace ya varias semanas, le habían quedado en dar una respuesta el 10 de julio desde el Ministerio de Desarrollo Social. Todavía no se la dan y dicen que recién le contestaron que están súper atrasados y con suerte le van a dar una respuesta en agosto para poder acceder al beneficio. Por otra parte, vemos que hay mucha gente que también en redes sociales ha dicho que no le han respondido, que no ha podido acceder. Ahora la gente vuelve a alegar con esta nueva medida que ha dado el presidente de ayudar a la clase media, pero desde los 500.000 pesos, no a gente que la mayoría de los chilenos ganan menos de 500.000 pesos. Entonces, uno es ese punto, que es lo que tú decías. Por otro, también está el tema de la brecha digital y los trámites, que terminan siendo la mayoría presenciales. Entonces, tú, que eres director de un centro de ingeniería, de tecnología, o sea, yo creo que ahí también tenemos una deuda muy grande de cómo habernos preparado antes para que, en fondo, se haya digitalizado en general el sistema y tengamos un Estado mucho más moderno, ¿no? Esta crisis desnuda realidades que son no desnudas, sino que ponen en evidencia nuevamente ciertas realidades que lamentablemente no tienen solución de manera rápida. Por supuesto hay transferencias de bienes y dinero que corresponden a la autoridad y nosotros vamos a poner en evidencia los resultados, pero no me corresponde a mí evaluarla.
Pero este problema que tenemos con, por ejemplo, el acceso a servicios en la periferia, es un problema que viene de antes, de cómo construimos las ciudades. La brecha digital, que nosotros ponemos como una de las explicaciones muy posibles de por qué la gente se mueve, es algo que es anterior a esta crisis. Se manifiesta muy claramente, por ejemplo, en las diferencias entre niños de comunas más acomodadas y cómo están llevando el proceso de educación en la casa, y la población más vulnerable que está sufriendo un calvario respecto de su educación. Esa brecha digital es muy anterior y es complicado de subsanar ahora. Es difícil de subsanar tan rápidamente, pero es parte de las acciones que habría que tomar. Definitivamente que hay que tomar. Hay alternativas. Las universidades, por ejemplo, que tienden a diferentes estatus económicos, trataron de solucionar esto rápidamente mediante acceso a internet, tablets. Y es cierto lo que usted decía de las trámites presenciales. Entonces yo me quedo con una idea en positivo, pero que es urgente, que es la idea del pacto social, del pacto entre las autoridades centrales y locales, estoy hablando de alcaldes también, el sector privado y la gente. Si ustedes, gobierno, autoridades y los privados ayudan a que la gente pueda cumplir su cuarentena, entonces el compromiso de la gente tiene que ser: nosotros vamos a cumplir estas cuarentenas. Y esa cuestión requiere una comunicación que tiene que ser mucho más directa, siempre. Tiene que ser mucho más sencilla. De todas maneras, Leonardo, nos queda poquito tiempo y también quiero revisar los estudios que ustedes hicieron en la región de Valparaíso, en Biobío y en Ñuble, donde también pasa lo mismo que en la región metropolitana. O sea, yo acá veía que la cuarentena en San Felipe y los Andes disminuyó la movilidad cerca de un 36%, en Quillota un 25%, en Viña, Valparaíso, no tengo acá la cifra, pero cuéntame también cómo fue el comportamiento en regiones. En Ñuble también un 20%. O sea, al final vemos que este problema socioeconómico que no permite cumplir las cuarentenas no solamente es en Santiago, sino que se repite en todo Chile. Con algunas diferencias, nosotros hemos observado y la movilidad en estas otras tres regiones, Ñuble, Biobío y el Gran Valparaíso. Se ven en general patrones similares. Patrones que no difieren, que están correlacionados también con variables socioeconómicas, y la realidad de este país es que las cuarentenas totales no han conseguido más. Y uno tiene que preguntarse si van a conseguir más alguna vez. Porque hay que comenzar a pensar de qué manera vamos a poder seguir adelante. Es evidente que no podemos estar infinitamente en una cuarentena total, porque lo que va a ocurrir es lo mismo que ocurrió en Ñuñoa, que estuvo 7 semanas en cuarentena total, que al final ya daba lo mismo, porque la movilidad regresa. Entonces necesitamos encontrar o una manera de apurar el tranco en la baja de contagio, o una manera de pensar en otras alternativas, porque lo que se ve en todo Chile, se ve efectivamente en todo Chile. Sí, ¿qué es lo que ustedes también están proyectando ahora, que también van a seguir analizando, como seguimos en cuarentena en varias comunas de nuestro país y vemos que efectivamente los contagios siguen, aunque han bajado los casos, han bajado también el número de fallecidos, pero la pandemia todavía está en este minuto y finalmente hay que cortar la cadena de contagios, que es lo más importante? Estamos absolutamente de acuerdo. Aquí hay como tres partes de que uno tiene que tratar. Uno es, cuando la gente se contagia y se enferma, vamos a tratar de ayudar en los hospitales. Y nosotros ahí tenemos innovación con 3-4 hospitales donde estamos ayudando con diseño de turnos anticontagio, con trazabilidad al interior del hospital, ayuda con monitores remotos de manera de que se pueda visualizar a los pacientes desde lejos. La cadena de contagio requiere, uno, saber de movilidad, y ese ha sido nuestro esfuerzo. Por eso nosotros fuimos a buscar a Entel y firmamos esta alianza tan interesante que nos permite hacer esto. Testeo, mucho testeo para evitar o detectar tempranamente focos en poblaciones vulnerables. Nosotros hicimos un piloto de testeo grupal en 2 hogares de adultos mayores que fue muy exitoso, junto con Senama y la Facultad de Medicina, porque con 1/3 de los PCR usuales detectamos un foco antes de que prendiera de una persona contagiada que fue aislada inmediatamente. Lo que viene
es tratar de entender si es que comenzamos a desconfinar, porque los números han mejorado un poquito, cuál es la manera correcta de desconfinar. Y eso se hace con modelos de simulación geográfica. Es decir, nosotros entendemos movilidad y vamos a suponer que la movilidad aumenta porque desconfinamos de esta manera, de qué manera esos contagios se van a... de qué manera va a ser la difusión de esos contagios. Es decir, ¿podemos o no podemos abrir los colegios en esta región o en otras? ¿Podemos o no podemos permitir que comiencen a volver ciertos servicios o el retail? Esas cosas las podemos ir simulando con todo. Esto es muy difícil de simular, ¿cierto? Entonces, con toda la incertidumbre que trae, uno puede comenzar a ver eso. Y lo que estamos tratando de hacer también, Andrea, es que para cada uno de esos escenarios de desconfinamiento, tratar de entender cuál es el impacto de cada uno de ellos en la economía y en los diferentes grupos de una ciudad. De todas para tratar maneras, de informar, digamos. Leonardo, te tengo que dejar, ya nos llega nuestro próximo programa, la prueba de ADN, pero te quiero agradecer, Leonardo Basso, director del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile. Muchas gracias por toda la información, súper interesante, todos los estudios que han hecho de movilidad en distintas regiones. Vamos a estar hablando nuevamente porque estas proyecciones de desconfinamiento son clarísimas para ver si efectivamente se están haciendo bien los desconfinamientos en algunas regiones y cuándo es el momento adecuado de que se hagan en las regiones que todavía están en cuarentena. Así que muchas gracias, Leonardo, que estés muy bien. Muchas gracias por invitarme. Hasta luego.